En tu nombre, Señor, echaré las redes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En este día tan hermoso en que el Señor nos regala, reciban un caluroso abrazo de parte de Dios nuestro Padre. En este día dispongámonos a escuchar el Evangelio de hoy, tomado del evangelista San Mateo, capítulo 18, el 21, 19, 1. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos, debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba, diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te lo perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vemos un pasaje tan hermoso que el Señor nos regala en este día. Es como un manjar que endulces especialmente al paladar. ¿Cuántas veces debo yo de perdonar?
Estamos acostumbrados al lenguaje del Evangelio y consideramos normal que Dios perdone los pecados y que nosotros mismos intentemos perdonarnos mutuamente. Pero uno de los sentimientos primordiales del hombre es el sentido de la justicia, que de hecho primordialmente nos lleva a una cuestión que también es muy agudo en los niños y en los pueblos primitivos. El Señor nos va diciendo a cada uno de nosotros a través de esta palabra que debo de perdonar a aquel que me ofende. Así como Él tuvo compasión de su pueblo, también nosotros tener compasión de los demás. Y nos va hablando en parábolas para que podamos entender. Por eso, queridos hermanos y hermanas, tantas cosas que escuchamos en el mundo, tantos problemas familiares que nos llevan a cuestionarnos, padres e hijos a padres, esposo y esposa y viceversa, problemas que no se pueden entender, situaciones que los llevan a separarse, a no hablarse. Da pena, lástima y vergüenza a la vez ver tantas situaciones de esta manera. Parece que no le estamos prestando atención a la palabra de Dios. Y hay que cuestionarnos con esta pregunta que desde el inicio le había dicho: ¿cuántas veces debo perdonar? La misma palabra de Dios nos los va diciendo. Cuando Pedro se le acerca y le pregunta esto, Jesús inmediatamente le contesta: no te digo 7 veces, sino hasta 70 veces 7. O sea, para siempre. Para siempre. No debemos pagar el mal con el mal, sino pagar un mal con un bien. A eso nos invita la palabra de Dios en este día, que si mi vecino me ofendió, no quedarme o hacerme el enemigo, sino decirle: gracias, yo te quiero y tú eres mi amigo. ¿Por qué vivir en un mundo donde todo es pleito, donde todo es división, donde todo es mentira, donde todo es odio? ¿Por qué? Si existe un Dios de misericordia y un Dios de amor, un Dios de perdón. Él nos enseñó primero para que podamos aprender de sus enseñanzas. Pero habemos mucho que no le queremos escuchar. Hay una parte donde Jesús se centra, que es en la parábola, donde nos va hablando de aquel que debía una gran deuda y de aquel que también debía 100 denarios. Y nos va hablando la palabra de Dios que el que debía
tantas cosas, el Señor lo perdonó. Pero cuando fue a cobrarle a la otra persona, a su servidor, no le quiso perdonar aquella deuda que le debía y lo metió a la cárcel. Y como hoy había gente que solo decía al Padre, pero ¿qué significa todo esto? Lo mismo que le acabé de decir hace un momento. No pagar el mal con el mal, sino pagar mal con el bien. A eso nos va invitando la palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, Dios nos va enseñando en el Evangelio y nos va subrayando otros aspectos de perdón. Quizás el perdón no haga siempre bien a quien es perdonado, pero quien perdona obtiene un gran beneficio. Y con esto termino. Dios nos perdonará en la medida en que nosotros hayamos estado dispuestos a perdonar a los demás. Vuelvo y repito, Dios nos perdonará en la medida en que nosotros hayamos estado dispuestos a perdonar a los demás. Por eso siempre, aunque te duela, aunque te valga tantas cosas, debemos de perdonar cada día. Siempre a eso nos invita la palabra. Pues queridos hermanos y hermanas, meditando en nuestro interior esta meditación en que el Señor nos ha puesto hoy, reconozcamos cada día más que a pesar de que somos frágiles y pecadores, podemos ser misericordiosos, así como nuestro Padre del cielo es misericordioso. Pues queridos hermanos y hermanas, ahí donde te encuentres, vamos a implorar la bendición del Señor Dios Todopoderoso para que nos cubra y nos proteja y nos guíe en cada paso que demos, y que por la intercesión de nuestra Madre, bajo la advocación de la Altagracia, en este año jubilar altagraciano, pedimos la bendición al Señor, que la recibamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para cada uno de ustedes.